En este vídeo, que está recomendado para alumnos de cuarto de la ESO o primero de bachillerato, sobre todo ya la parte del final más para alumnos de primero de bachillerato, vamos a ver algunos criterios de identificación de raíces y algunos trucos para factorizar polinomios. Nos dice lo siguiente esta proposición: dado un polinomio p de x, que es a sub n por x elevado a n más puntos suspensivos más a sub 1 por x más a sub 0, y x1 una raíz de p de x, entonces, si a sub n es igual a 1, x sub 1 es un divisor del término independiente de a sub 0. Es decir, que si este coeficiente principal es un 1, la raíz va a ser un divisor del término independiente. Por eso es por lo que localizamos como candidatos a utilizar en la regla de Ruffini los divisores del término independiente, porque las raíces son divisores del término independiente. Por otro lado, si a sub n es distinto de 1, entonces a sub n por x1, es decir, si multiplicamos el coeficiente principal por esa raíz, pues esto va a ser un divisor del término independiente. Y esto nos va a dar pie a localizar otros candidatos a raíces, porque si yo sé que a sub n por x1 es divisor de esto, pues pasando el a sub n a dividir aquí, sé que x1 puede ser a sub 0 entre a sub n, o bien cualquiera de los divisores de a sub 0 entre a sub n. Y voy a tener un abanico más grande de candidatos, fraccionarios en este caso probablemente, a soluciones de la ecuación y raíces del polinomio, para probar con ellos en la regla de Ruffini, obviamente. Aquí está la demostración, ¿de acuerdo? Entonces, quien quiera entenderla, pues puede parar el vídeo, puede estudiarla y se demuestra el por qué pasa lo que pasa, ¿de acuerdo? Bien, a la vista de la proposición 2.1.2, podemos deducir que si a sub n es igual a 1, entonces las raíces del polinomio son los divisores positivos y negativos del término independiente. Es decir, si el polinomio tiene coeficiente principal 1, pues los divisores del término independiente son los únicos candidatos a raíz que puedo utilizar. Si a sub n es distinto de 1, las raíces del polinomio son los divisores positivos y negativos del término independiente divididos por ese coeficiente principal. Y tendré un abanico más de soluciones fraccionarias. Es decir, que cuando pasa esto, puedo incluir como raíces los divisores, ¿vale? Y los divisores divididos por el término independiente. Es decir, junto las dos cosas cuando pasa esta situación, ¿de acuerdo? Por otro lado, en esta observación pues ponemos de manifiesto algo que ya nos ha salido anteriormente, y es que si en un polinomio se puede sacar factor común x elevado a n, entonces x igual a 0 va a ser una raíz y su multiplicidad va a corresponderse con la cantidad de x que yo pueda sacar factor común. Por ejemplo, si saco x al cuadrado, sé que voy a tener la solución x igual a 0 como raíz doble, y al extraer ese x al cuadrado, pues solamente tendré que factorizar lo que me quede dentro del paréntesis después de sacar el factor común. Para continuar, pues vamos a ver dos criterios para determinar cuándo algunos valores son raíces y cuándo no. Tenemos aquí dos criterios de obtención de raíces. Voy a poner hasta la demostración antes de ver el ejemplo, y son los siguientes. Si tengo un polinomio de grado n, pues tenemos que x igual a 1 va a ser una raíz del polinomio si la suma de los coeficientes es 0. Es decir, cuando yo sume todos los coeficientes del polinomio, nos tiene que dar 0. Esto ya lo hemos utilizado, lo hemos hecho en los vídeos anteriores donde hemos determinado raíces o donde hemos factorizado un polinomio. Lo que no hemos utilizado y que también se puede utilizar es un criterio para obtener o para comprobar si x igual a menos 1 es una de las raíces. Y este es el siguiente. X igual a menos 1 es raíz de p de x si la suma de los coeficientes de grado par menos la suma de los coeficientes de grado impar es 0. Este criterio es algo muy parecido al criterio de divisibilidad entre 11. Recordad que el criterio de divisibilidad entre 11 nos decía que si sumo las cifras del lugar par y las cifras del lugar impar y resto y me da 0 o múltiplo de 11, entonces sería divisible por 11. Pues esto es exactamente lo mismo. Me tengo que fijar en los grados pares, sumar los coeficientes, los grados impares, sumar los coeficientes y a esas dos sumas restarlo. Si me da 0, el menos 1 es una de las raíces. ¿Que no me da 0? Pues el menos 1 no es una de las raíces. La demostración pues está aquí muy clara. Si yo sustituyo en el polinomio la x por 1, pues como 1 elevado a lo que sea da 1, pues al final lo que me queda es la suma de todos los coeficientes. Y si es una raíz, pues el valor tiene que ser 0. Es decir, el valor numérico que coincidirá con la suma de los coeficientes, pues me da 0. Para x igual a menos 1, teniendo en cuenta que las potencias impares de menos 1 dan menos 1
y las pares dan 1, pues lo que voy a tener es, por un lado, la suma de todos los coeficientes pares menos la suma de todos los coeficientes impares. Y para que sea raíz, pues obviamente tiene que dar 0. Entonces, no es algo que sea extremadamente complejo de entender, ni siquiera de demostrar. Vamos a ponerlo en práctica con varios polinomios. No los vamos a factorizar, simplemente vamos a utilizar estas herramientas para determinar quiénes son sus raíces y si se cumple que el 1 o el menos 1 sea raíz. Tenemos aquí este ejemplo, es un polinomio en el que se le puede sacar factor común, pues lo vamos a hacer, y entonces de aquí puedo sacar x al cuadrado. Si se pudiera sacar número, no os lo recomiendo, porque sacar número, si no puedo sacar factor común todo el coeficiente principal entero, me puede provocar problemas a la hora de terminar la factorización. Entonces yo saco el x cuadrado y sobre el polinomio que me quede le hago su factorización, tengo en cuenta el coeficiente principal que me quede aquí para añadirlo, y lo tendríamos bien hecho. Entonces, aquí me queda x al cuadrado, recordemos que hay que restar grados. Si divido 4x al cubo entre x al cuadrado me queda 4x, y si divido 4x cuadrado, pues me queda más 4. Obviamente, aquí hay una identidad notable que si vemos es x más 4 al cuadrado, pues la ponemos, y si no, pues igualando a 0, pues lo tendríamos. Lo que quiero que quede de manifiesto, que el hecho de haber sacado factor común implica que x igual a 0 es raíz doble. ¿De acuerdo? Entonces, en la factorización, pues lo que normalmente vamos a poner es x al cuadrado, que ya lo hemos sacado factor común, y por tanto, por estar sacado factor común, ya forma parte de la factorización. Y por otro lado, terminaremos de factorizar esto y escribimos su factorización. Entonces, si lo terminamos, por ser un caso especial, pues de aquí, haciendo la solución, tendremos que esto sería menos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos otra vez 16 entre 2. Es decir, esto lo que tendremos aquí será menos 4 más menos 0 entre 2. Es decir, por un lado tendré menos 4 más 0 entre 2 son menos 2 y menos 4 menos 0 entre 4 que vuelven a ser menos 2. Por tanto, tengo otra solución doble. La factorización, ¿cuál sería? Pues la factorización sería coeficiente principal, me tengo que fijar en el del polinomio que está dentro del paréntesis, sería un 1. Pues lo pongo 1 por, y ahora he encontrado x menos 2 por x menos 2 y como tengo eso factorizado, pues lo añadiría x al cuadrado. A fin de cuentas, esto se puede expresar como x menos 2 al cuadrado por x al cuadrado. Bueno, pues ya tenemos factorizado este polinomio, sería de esta forma. Vamos a ver otros ejemplos en los cuales ya no vamos a hacer esa factorización, ¿de acuerdo? Bien, pues tenemos aquí otro polinomio que sería este. Simplemente vamos a ver los criterios de divisibilidad para raíces, es decir, cuándo podemos utilizar el 1 y el menos 1, que son los que tenemos, y cómo podemos determinar todas las raíces. Por el hecho de tener aquí un 1 escondido, pues resulta que los únicos divisores que puedo utilizar como raíces son los divisores del término independiente. Es decir, lo único que podría comprobar yo como raíces son el 1, el menos 1, el más 2 y el menos 2. Entonces, los candidatos a raíz pues son todos los divisores del término independiente, más menos 1 y más menos 2. Es decir, solo podría tener estos. Vamos a ver ahora si los criterios del 1 y el menos 1 se cumplen con este polinomio. Criterio del 1. De x igual a 1, por ser un poquito más preciso. Pues lo que tengo que hacer es sumar los coeficientes. Coeficiente de grado 3, 1, más coeficiente de grado 2, 2, más coeficiente de grado 1, sería menos 1, y el término independiente, que es esto. Si os dais cuenta, esto da 0. ¿Esto qué quiere decir? Que x igual a 1 es raíz. Y con esta comprobación yo lo que puedo hacer es usar este numerito, el 1, en la regla de Ruffini y obtendré al hacerla un polinomio de grado 2 que ya sé hacer por la ecuación de segundo grado. Por otro lado, vamos a ver el criterio del menos 1, a ver si lo cumple. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por un lado, agrupar los coeficientes de grado par, por otro, los del grado impar. Y si al restar me da 0, pues será raíz. Y si no, pues no me da 0. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes de grado par? Pues los coeficientes de grado par son el término independiente, que sería del grado 0, y el término de x al cuadrado en este caso, porque no tengo nada más que ese grado par, el 0 y el 2. Por tanto, esos dos son los coeficientes que tengo que coger.
Entonces diría menos 2 más 2 por un lado, menos, y ahora tengo que coger los coeficientes de grado impar. Estos los voy a subrayar en amarillo. Pues de grado impar tengo un menos 1 aquí y un 1 aquí escondido. Por tanto, esto sería menos 1 más 1. Esto, si nos damos cuenta, dentro del primer paréntesis me queda 0, menos 0. Y 0 menos 0 es 0. No siempre nos va a salir 0 menos 0. Lo que tiene que salir es que cuando yo esta resta la haga, me dé 0. Por tanto, esto quiere decir que x igual a menos 1 es raíz. Y también podría comenzar con este valor en la regla de Ruffini para rebajar el grado y llegar al grado 2. Pues bien, estos son los criterios para utilizar el 1 y el menos 1 y comprobar si son raíces o no. Que no me sale 0 aquí, pues significa que no son raíces y no es necesario que los compruebe y los utilice en la regla de Ruffini. Vamos a ver ahora otro ejemplo, que es este que tenemos aquí. Para este polinomio, pues vamos a hacer uso de varias cosas. Vamos a, en primer lugar, a identificar cuáles son los posibles candidatos a raíz. Entonces, los candidatos pues son los siguientes. En primer lugar, los candidatos son los divisores del término independiente. Estos son más menos 1 y más menos 3, que son los únicos divisores que tiene este número primo. Ahora, ¿cuáles son los otros candidatos que podemos tener? Pues la proposición nos decía que podíamos dividir entre este coeficiente, que ahora no es 1, el término independiente, pero se aplica de una forma un poquito más extensa. Y es que lo que tenemos que hacer es estos divisores que he encontrado, dividirlos entre 9. Por tanto, se me añaden como candidatos más menos un noveno y más menos 3 novenos, que sabemos que es más menos un tercio. Entonces, los candidatos que tenemos a raíz ahora se me han duplicado, porque tendría los divisores del término independiente y esos mismos divisores divididos por el coeficiente principal. Y todos estos serían los que yo tendría que intentar probar o que podría probar en la regla de Ruffini. De hecho, este polinomio, podéis revisar un vídeo anterior, ya lo hemos factorizado y salía el 1/3 y el menos 1/3 como raíces también. Entonces, vamos a comprobar ahora los criterios del 1 y del menos 1, a ver si fueran raíces, y si no, pues vamos a utilizar el 1/3 o el menos 1/3 en la regla de Ruffini para que veáis que son raíz y que estos candidatos pues realmente nos sirven. Bien, criterio del 1. Pues sumo los coeficientes. 9 menos 36 más 26 más 4 menos 3, pues esto sería, por este lado, esto suma menos 10. Esto suma 1. Por tanto, lo que tengo, 9 más 1, 10, menos 10, 0. Esto quiere decir que x igual a 1 es raíz de este polinomio. Perfecto, pues ya tengo identificado una raíz. Ya sé que cuando haga la regla de Ruffini, sí o sí, con x igual a 1 me va a funcionar y voy a bajar el grado a 3. Vamos a ver el criterio de menos 1. Pues el criterio de x igual a menos 1, pues identifico por un lado los coeficientes de grado par. Sería, el grado par tengo en el 0, en el 2 y en el 4. Pues los sumo. Esto tendría 9 más 26 menos 3. Menos, y ahora cojo los de grado impar. Pues tengo un 4 y tengo un menos 36. Los escribo, menos 36 más 4. Bien, pues esto, el primer paréntesis, pues si os dais cuenta, es 9 menos 3 serían 6, más 26 son 32. Esto sería más 32, menos, y ahora fijaos, menos 36 más 4 son menos 32. Por tanto, esto me queda 32 más 32, que son 64. Esto no es 0. ¿Qué significa esto? Que el menos 1 no es una raíz. De aquí, x igual a menos 1 no es raíz. ¿De acuerdo? Puede ocurrir o puede no ocurrir. Entonces, pues en esta ocasión resulta que el 1 sí es raíz, pero el menos 1 no es raíz. Normalmente, cuando el 1 y el menos 1 son raíces a la vez, aquí nos va a quedar 0 más 0. Porque si la suma de coeficientes tiene que dar 0 y la de par menos la de impar también tiene que dar 0, pues a la fuerza, cuando sume los pares me tiene que dar 0 y cuando sume los impares me tiene que dar 0. Vamos ahora, para terminar, a usar la regla de Ruffini con x igual a 1/3, que era una de las raíces que ya vimos en el otro vídeo, para que veáis que realmente funciona.
subo un poquito, hago las dos líneas, la vertical, la horizontal, pongo los coeficientes, pues tenemos el 9, menos 36, 26, 4 y menos 3. Aquí ponemos el 1/3 y comenzamos. Puede ser que nos vayan saliendo fracciones o puede ser que tengamos la suerte de que los coeficientes que me vayan saliendo sean enteros. Eso dependerá de los valores que tengamos. En este caso al principio, pues 1/3 por 9 da 3, menos 36 más 3 son menos 33, 1/3 por menos 33 son menos 11, esto da 15, 1/3 por 15 da 5, esto da 9, 1/3 por 9 da 3 y 0. Como veis, he tenido suerte, me ha funcionado la raíz, ya lo sabíamos de antemano porque ya lo factorizamos en su momento, y resulta que x igual a 1/3 es una de las raíces. Por tanto, queda claro que estos valores son candidatos a ser raíz, es decir, los que obtenemos de dividir los divisores del término independiente entre el coeficiente principal del polinomio. Pues hasta aquí este vídeo. Podríamos probar igualmente con menos 1/3, creo que es otra de las raíces, si no recuerdo mal, pero creo que lo que tenía que mostraros en este vídeo, lo que quería que vieseis, ya lo tenéis aquí. El criterio del 1 y el criterio del menos 1 son herramientas muy útiles que se pueden utilizar en tercero, en cuarto de la ESO y por supuesto en primero de bachillerato. El criterio de estas raíces pues es más propio de bachillerato, aunque si alguno de los que estáis viendo este vídeo sois de cuarto de la ESO, pues podéis utilizarlo sin ningún problema, ya que como veis tampoco es estrictamente más complejo de hacer. Lo único pues que nos salgan fracciones en el desarrollo de la regla de Ruffini. Nos vemos en un siguiente vídeo en el que seguiremos trabajando con polinomios.